Es semana de Champions League y mejor dicho, es mes de Champions League porque al comprimir tanto el calendario, el Mundial que está a la vuelta de la esquina es el mes que viene, por lo tanto esta fase de grupos que se va a cerrar antes de que acabe el mes de octubre. Por eso no es semana de Champions, sino que vamos a tener en este mes de octubre 4 semanas de Champions League en la que se van a cerrar la fase de grupos porque ya estamos en la jornada 3, quedan 4 partidos, 4 semanas, pues se cierra la fase de grupos. Empezamos en el día de hoy con el Atlético de Madrid. Tenemos 2 partidos el martes, como siempre, 2 partidos el miércoles. Martes será turno fuera de casa para Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. En casa el miércoles será tanto Real Madrid como Sevilla Fútbol Club. Así que empezando por el Atlético de Madrid, que es el conjunto que se va a enfrentar, uno de los duelos más complicados de esta semana. Esta semana creo que es para dar cera y recibir cera y también demostrar lo fuerte que son los equipos españoles, porque se va a enfrentar al Brujas, que es una de las revelaciones esta temporada de Champions League, porque va primero en el grupo del Atlético de Madrid, porque tiene a un gran jugador que está destacando por encima de los demás, que de hecho es español y viene de la cantera del Fútbol Club Barcelona, como es Ferran Jugla. Ahora hablaremos de él, pero lo más importante es que, comparando, porque es lo único que puedes hacer antes de que se enfrenten los dos conjuntos, el Atlético de Madrid se enfrentó al Porto en casa, en el Wanda Metropolitano, bueno, ya no es Wanda, en el Metropolitano, vamos a decir Civitas Metropolitano se llama ahora, 2-1, marcando un gol en el último minuto y dando las gracias a que eso pasara. El Brujas, fuera de su casa contra el Porto en Odragao, le endosó 0-4, un conjunto del Brujas que está dando una muy buena imagen. También le ganó el Bayer Leverkusen, conoce sus 2 partidos por sus 2 victorias, por eso va líder en el grupo. Y el Atlético de Madrid, que es un conjunto que tiene las cosas muy claras. El Cholo Simeone se está jugando un partido muy complicado fuera de casa, luego daré mi predicción, pero ya os podéis imaginar que una victoria del Atlético de Madrid va a ser complicado, y lo que no vamos a ver seguramente es que el Atlético de Madrid vaya a ganar el partido, vaya a dominar el partido, vaya a crear las ocasiones más de peligro. Creo que vamos a ver un Atlético de Madrid bastante reservado. Como bien decíamos, el grupo está tal que así, porque son los 4 conjuntos. El Porto, que va último con 0, el Atlético de Madrid y el Leverkusen, después de perder el Atlético de Madrid su último partido contra el Leverkusen en Alemania 2-0, está con 3 puntos. El Leverkusen, que perdió contra el Brujas y ganó al Atlético de Madrid, con 3 puntos. Y el Brujas cuenta sus 2 partidos con 2 victorias. Y lo más importante, lleva 5 goles a favor y no ha encajado en estos primeros 2 partidos de Champions League. Viendo las rachas de los 2 equipos, fijaos aquí en este caso en el Brujas, más de 2,5 goles. Es un equipo muy goleador porque en sus últimos 9 partidos lo ha conseguido en 7, primero en marcar también en 5 de los últimos 6 partidos. El Atlético de Madrid, que también es un asiduo a marcar primero sus encuentros, 5 de los 7 últimos, ganador del primer periodo habitualmente el Brujas en sus partidos, 7 de sus últimos 9. Es un equipo muy goleador que concede poco, que recibe poco, pero que se le puede atacar de alguna forma. No es un conjunto que tenga defensas de gran nivel, así que los jugadores de calidad del Atlético de Madrid deberían ser superiores en ataque. El problema es que ataquen, que es lo habitualmente del Atlético de Madrid. Hablando que viene el Atlético de Madrid, por cierto, a hacer un partido muy serio y muy bueno contra el Sevilla. Esperamos lo mismo, porque es fuera de casa, contra un conjunto de alta calidad, así que esperemos más o menos lo mismo. Hablando del Porto Brujas, como ya hemos dicho, 0-4 le endosó el equipo de Ferran Jugla, que es uno de los artífices de que el Brujas vaya muy bien tanto en Champions League como en Liga. Este 0-4 teniendo muchísimas oportunidades, no os creáis que es que fue suerte esos 4 goles, o que fue como el partido, por ejemplo, que ya comentamos del RB Leipzig contra el Shakhtar Donetsk, ¿no? Que se sucedieron fallos y a partir de ahí, a partir de contragolpes, pues vinieron los goles. No, el Brujas, sobre todo en un inicio de segunda parte muy buena, anotó 2 goles en 6 minutos y a partir de ahí, como digo, y con el gol inicial de Ferran Jugla de penalti que él mismo provoca, pues forjó esta victoria por 0-4. Hablando en Liga por parte del Brujas, en esa Liga belga, ahora mismo va en la posición número 3, a 5 puntos del líder, 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas. La derrota hace poco, en este caso le endosó el Standard de Lieja 3-0, así que, como digo, este rival puede ser muy difícil, puede ser muy complicado, sí está muy atinado en Champions, pero se le puede atacar, se le puede ganar y se le puede hacer goles. Una cosa es cómo se presenta el Atlético de Madrid al partido. Hablando de
Por supuesto, el jugador destacado, ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, es Ferran Jugla, el 9 canterano del FC Barcelona, que está teniendo unos datos brutales. Fijaos, en Champions son 2 partidos, 1 gol y 1 asistencia, pero es que en Liga Belga son 10 partidos, 6 goles y 3 asistencias, lo que tiene este jugador, que sí se ha ido a buscar minutos, que sí lo ha conseguido, ha ido a un equipo competitivo, y que además está en la máxima competición europea, y lo está logrando, está dando un rendimiento brutal el español, que incluso se hablaba para poder ser convocado por Luis Enrique, pero ni mucho menos ha pasado, así que Ferran Jugla de momento se va a tener que conformar con la gran temporada que está haciendo en el Brujas. Esperemos que no le haga daño al Atlético de Madrid en el día de hoy. Hablando del duelo histórico entre estos dos equipos, fijaos, se han enfrentado hasta en 4 ocasiones en Champions League, 4 encuentros que se han sucedido, 2 en casa y 2 fuera. En este caso, hace poco, en la temporada 2018-2019, el último resultado en casa del Brujas es un 0-0. El Atlético de Madrid, que sí que ganó en su campo 3-1. Yo creo que va a ser algo similar. Recordar que el Brujas tendrá que visitar el Civitas Metropolitano la semana que viene. Así que estamos viendo que, pues bueno, el Atlético de Madrid no ha ganado en campo del Brujas nunca, y esperemos que, si puede ser hoy, pues mejor que mejor, porque decantaría bastante el pase a la siguiente fase en esta Champions League. Hablando del Atlético de Madrid y hablando de su convocatoria, pues las únicas bajas, o no tiene bajas, mejor dicho, reseñables, porque Felipe está sancionado, pero Savic y Jiménez, que ya jugaron de titulares en Sevilla, pues ya están en plena forma, ya están en este caso al máximo nivel, así que la pareja titular vuelve a ser. Yo quiero ver a ver si el Cholo Simeone juega con defensa de 5 o juega con defensa de 4, como ya lo hizo contra el Sevilla y le funcionó bastante bien. Siempre en este caso, cuando ya aprieta el otro equipo, pues habitualmente utiliza sobre todo a Marcos Llorente para que proteja bien ese sector derecho, pero como digo, me gustaría ver defensa de 4 y siendo un poquito más ofensivo. Veremos a ver cómo sale el Cholo Simeone. Dando, como digo, esto es una previa, esto es un 1x2, dando vencedor, empate o ganador, en este caso al local o al visitante, pues voy a dar un empate. Yo creo que, como digo, el Atlético de Madrid va a salir un poquito conservador, sobre todo viéndolas venir, no en este caso perdiendo el partido. Si sale con un empate, seguramente el Cholo Simeone esté contento, y ya en el Civitas Metropolitano ganar al Brujas, tener ese empate victoria que le daría, o estar por encima del Brujas, depende de los resultados posteriores que tenga el Atlético de Madrid contra el Leverkusen y Oporto. Pero como digo, yo creo que el Cholo Simeone va a primar que no se pierda en Bélgica, que no se pierda en Brujas, así que le voy a dar un empate. Vamos al siguiente partido, y es que vamos al Inter de Milán Fútbol Club Barcelona. Qué partidazo de Champions League, 2 viejos conocidos porque se han visto en innumerables ocasiones en esta competición. Incluso la imagen que más nos acordamos es de Mourinho celebrando con los aspersores en el Camp Nou cuando entrenaba a este Inter de Milán, que ha cambiado mucho. Por supuesto, es un Inter de Milán que sobre todo se ha forjado con un Conte, que sí que ha vuelto a ganar el Scudetto desde hace mucho tiempo, igual que lo hizo el Milán, hace 2 años el Inter de Milán, el año pasado el Milán, y que con esa pareja tan reconocible que ha vuelto al ataque del Inter, como es Lautaro Martínez-Lukaku. La pena es que Lukaku está lesionado, así que esperemos ver, o si llega, que no creo, al partido de vuelta, pero bastantes delanteros tiene el Inter de Milán. Ahora luego veremos su plantilla, porque es muy pero que muy amplia, y destacaremos los puntitos, porque no voy a destacar a un jugador en concreto. Tiene grandes jugadores como Lautaro Martínez, como Correa, como Edin Dzeko, como Gosens, como Drumiens, que en este caso el lateral, de Netherlands, de Países Bajos, que ya destacó mucho en la Eurocopa, pero no vamos a destacar ningún jugador. Luego veremos en este caso la alineación por parte del Inter de Milán. Las bajas, como digo, considerables, sobre todo la de Lukaku, y más todavía diría la de Brozovic, que estaba siendo un jugador fundamental en este Inter de Milán del Pippo Inzaghi, y que no le va del todo bien. Vamos a ver las rachas de los dos equipos y luego vemos la clasificación. Fijaos, el Barça, que lleva en Liga, no ha perdido, está invicto, y el único partido que ha perdido en toda la temporada es ese Bayern de Múnich, que demostró muy buena imagen pero que no fue efectivo de cara a puerta. Y es que el Barça lleva más de 2,5 goles de los últimos 9 partidos en 7, primero en marcar, los dos equipos muy parecidos, en 6 de los últimos 7, y ganador del primer periodo en 5 de los últimos 7 el FC Barcelona, que en los enfrentamientos también con el Inter de Milán, ahora lo veremos, pero lleva 5 partidos sin ser derrotado, con 4 victorias y un empate. Hablando de la clasificación,
clasificación, pues es el partido clave para los dos equipos, es el partido que decidirá sobre todo este y el de vuelta, porque se enfrentan de nuevo la semana que viene, el que va a decidir quién pasa y quién no. El Bayern de Múnich muy seguro va a pasar, sease como primero, sease como segundo, pero el duelo para pasar a la siguiente fase, para pasar esos octavos de final de la Champions League, estará aquí. El Barça no puede ir a conservar el resultado, tiene que ir a ganar por la plantilla que ha hecho, por cómo es el Barça, por cómo juega el equipo de Xavi Hernández, así que el empate a 3 puntos que tienen se va a tener que romper de alguna forma en favor del equipo de Xavi Hernández. Vamos a ver el último partido de Champions League del Inter de Milán, que es un 0-2 al Viktoria Pilsen, un partido bastante sencillo, pero que tuvo que esperar a la expulsión, en este caso de Butch, en el minuto 61 para ya decantar con un 0-2 en el minuto 70 de Dumfries, como estábamos diciendo, y fue muy incisivo en ataque, tuvo muchísimas oportunidades, lo estamos viendo ahí, 19 disparos, 8 a puerta, lo que tuvo el Inter de Milán para solo ganar 0-2 al Viktoria Pilsen. Hablando de la Liga, está en un mal momento el Inter de Milán, son ya 8 partidos los que se han disputado en Serie A y ha ganado 4 y ha perdido 4, recibiendo bastantes goles, porque son 14 goles a favor y 13 en contras, y sobre todo la posición va noveno con 12 puntos a 8 del liderato. Está sufriendo mucho el Inter de Milán en Liga, así que se le puede hacer daño, por supuesto, a este equipo, y esperemos que el Barça salga victorioso de este enfrentamiento, tanto el de esta semana como el de la semana que viene. Importantísimo los dos ganarlos. Como digo, una plantilla muy amplia la que tiene el Pippo Inzaghi en este Inter de Milán, que por ejemplo en la portería están viejos conocidos como Onana y Handanovic, en defensa por supuesto liderando el eslovaco Skriniar, pero hay que hablar en este caso de sobre todo los carrileros, sobre todo los laterales. Rota mucho, en este caso el Pippo Inzaghi rota muchísimo. Dumfries es el que no rota tanto, como digo, el de Países Bajos es prácticamente titular en ese lateral derecho, pero sí rota bastante el lateral izquierdo, con Di Marco, con también Darmian, que lo pone habitualmente por izquierda o por derecha según le dé al Pippo Inzaghi, y Robin Gosens. Robin Gosens está jugando la Champions League, yo espero que juegue tanto el de Países Bajos como el alemán de titulares. Y es una posición que puede hacer mucho daño el FC Barcelona, porque esperará a que Dembélé o Rafinha, que también seguramente sean titulares en el equipo de Xavi Hernández, tengan mucho trabajo defensivo, porque al generar superioridad en bandas, pues va a tener que ayudar sí o sí al conjunto de Xavi Hernández en defensa, estos dos extremos que estamos comentando, y sobre todo en ataque, como hemos dicho, la baja de Lukaku, seguramente Lautaro Martínez sea uno de los fijos, y luego veremos a ver si juega, Joaquín Correa, el ex del Lazio y ex del Sevilla, o juega Edin Dzeko, que está siendo también importante para el Pippo Inzaghi en esta baja de Lukaku. Hablando del historial de estos dos equipos, pues han enfrentado hasta en 10 ocasiones en esta Champions League, en la que ha ganado 6 veces el FC Barcelona y solo ha conseguido la victoria en una ocasión el Inter de Milán, que fue en esa temporada 2009-2010, que ganó 3-1 en casa, lo que estamos hablando de la época de Mourinho, porque el partido de vuelta es el de los aspersores. El último partido, que se enfrentaron en la 19-20 en el campo del Inter, ganó 1-2 el FC Barcelona. Esta es la convocatoria del conjunto de Xavi. Estáis viendo que las bajas reseñables pues son Araujo, Koundé, Frenkie de Jong, Memphis Depay, muchas bajas las que tiene el conjunto de Xavi Hernández, a la que se ha añadido también la semana pasada Héctor Bellerín, por lo tanto una defensa en circunstancias en la que seguramente jueguen Christensen, y veremos a ver si Piqué, Eric García o monta una defensa de 3, veremos a ver lo que quiere hacer Xavi Hernández. Y sobre todo en el lateral derecho, que ya jugó con Balde en el partido contra el Mallorca, él mismo lo decía, el canterano, que era su primer partido en el lateral derecho, pues puede ser su segundo en esta Champions League. Hay que decir que el Barça tiene que ir a ganar, y por supuesto en esta previa le vamos a dar ganador, así que sería un 2 para el FC Barcelona. Vamos con el tercer partido de esta Champions League para los conjuntos españoles, que es el Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Si decíamos que en innumerables ocasiones se habían visto Inter de Milán y Barça, pues estos dos igual. Es el tercer año consecutivo que les toca en la fase de grupos a estos dos rivales, Real Madrid y el ucraniano Shakhtar Donetsk, que ya no tiene tantos brasileños, solo tiene un brasileño después de lo que ha pasado lamentablemente en la guerra de Ucrania. Pues se han quedado muchísimos ucranianos en este equipo y muy poquitos brasileños, como bien decía el entrenador del Shakhtar Donetsk, Igor
Jovicevic, que le ha hecho mucho daño, ¿no? Por lo que ha pasado Ucrania en esta época, las dudas, las bajas que va a tener en este caso el Real Madrid, viendo la lista de convocados, os la enseñaré luego, pero sobre todo Thibaut Courtois. Hablando de que Thibaut Courtois no está en portería, tiene una oportunidad cualquier otro equipo. Es que cuando está Thibaut parece inexpugnable que se lleven puntos los otros equipos, pero sin Thibaut, y ya vimos a Lunin el otro día contra Osasuna, pues puede ser un poquito vulnerable en portería. Hablando de la clasificación del Real Madrid, pues va líder en solitario con 6 puntos, el Shakhtar, que se ha colocado segundo con 2 partidos muy diferentes, porque si nos vamos, al conjunto del Shakhtar Donetsk en el último partido, empató contra el Celtic de Glasgow, dando una imagen bastante más pobre, o bastante pobre, en comparación a lo que había hecho con el RB Leipzig. Recordad que fuera de casa le ganó al conjunto alemán 1-4. Sí que es verdad que le valió el despido al entrenador del RB Leipzig, pero una imagen bastante diferente, saliendo mucho más al contraataque, teniendo mucho más oportunidad de peligro, siendo mucho más vertical. Es que le dominó tanto en balón como en ocasiones el Celtic de Glasgow, que remató hasta en 16 ocasiones, 6 veces a puerta. Así que vamos a ver la imagen que vemos del Shakhtar Donetsk esta vez que juega en el Santiago Bernabéu. Hablando de la liga ucraniana, pues ahora mismo va primero, 5 partidos disputados, 4 victorias y un empate. No conoce la derrota el Shakhtar Donetsk ni en Liga ni en Champions League. Podría ser la primera contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, que es la primera vez que pierde puntos esta temporada 22-23 con ese empate el domingo contra el Osasuna. Hablando de jugadores destacados en el Shakhtar Donetsk, como digo, ya han desaparecido ese gremio de brasileños que había en el conjunto ucraniano, y ahora prima en este caso la nacionalidad ucraniana en este equipo del Shakhtar Donetsk, y destacamos a una de las jóvenes perlas, el 21 Mikhailo Mudryk, un jugador extremo, muy habilidoso, regatador, con velocidad y con gran disparo, y sobre todo con gol. Fijaos en Champions League, 2 partidos, 2 goles y 2 asistencias, y en su propia liga 4 partidos y 4 asistencias. Es un asistente brutal en esa banda izquierda, y veremos a ver lo que pueda aportar en el partido de una de las citas más importantes que va a tener ahora mismo en su corta carrera con 21 años, jugando contra el Real Madrid. Hablando del duelo, como digo, histórico entre estos dos equipos, han visto las caras hasta en 6 ocasiones. Como digo, es la tercera vez consecutiva que les toca en fase de grupos. Ha conseguido 2 victorias el Shakhtar Donetsk, solo una en casa. Derrotado, ha salido en casa por 2 ocasiones, 3-4 en el año 15-16, y la última vez, y muy dura, con el doblete de Vinicius, 0-5. Así que esperemos que sea un partido sencillo para el Real Madrid. Hablando de la convocatoria del Real Madrid, pues ahí os fijáis que no está Thibaut Courtois, está Lunin, Luis López y el hijo de Cañizares, que está en los equipos inferiores y va a estar convocado para este partido. Vuelve Modric a la convocatoria, dudo que tenga minutos, pero veremos a ver el croata, porque yo creo que sobre todo va a ir cogiendo un poquito de minutos esporádicos para llegar bien al Clásico, que es dentro de 2 semanas, y veremos a ver Benzema, que está claro que el francés se va a querer reencontrar con el gol, y creo que lo va a hacer, porque yo le voy a dar una victoria, y de hecho bastante sencilla, para el Real Madrid en Santiago Bernabéu. Así que victoria para los de Carlo Ancelotti. Y vamos con el último partido, y para mí el más complicado, por cómo viene el Sevilla, porque es el último partido de Julen Lopetegui, porque se está viviendo algo en el club inédito. Tienen fichado ya a Sampaoli, pero no lo pueden presentar hasta el jueves, o no lo van a presentar hasta el jueves, porque Julen Lopetegui va a disputar este partido de miércoles. Seguramente en la madrugada veamos el comunicado de despido de Julen Lopetegui, cada una rueda de prensa ya sabiendo en el día de hoy que es entrenador, o que ya no va a ser, mejor dicho, entrenador del Sevilla, y se va a enfrentar a un Borussia Dortmund que ha mostrado buena imagen en Champions League. Sí que es verdad que el conjunto, en este caso de Edin Terzic, tiene muchísimas, pero que muchísimas bajas. En este caso se ha sumado la última de Royce, que seguramente no esté en el partido de mañana miércoles a las 9 de la noche por parte de, en este caso, del Sevilla. La única baja confirmada es la de Tecatito Corona. Veremos a ver si llega Rekic, que es duda. Y hablando, por supuesto, de la clasificación, otro partido que es importantísimo. El Sevilla es que solo ha sumado un punto, logró un empate contra el Copenhague fuera de casa 0-0, que prácticamente no le sirve de nada, pero sí que es verdad que si gana los 2 partidos contra el Borussia,
pues todo cabe indicar que será equipo de octavos de final. Lo tiene muy complicado, casi yo diría que el Sevilla tiene que ir a lograr sacar puntos contra el Borussia y sobre todo a ganar al Copenhague en casa y asegurarse mínimo el puesto de Europa League. Es que no clasificar ni para Europa League sería algo gravísimo para el conjunto de Nervión y algo inédito en sus últimos años en esta Champions League. Un partido muy complicado porque el Borussia tiene grandes jugadores y sobre todo de ataque. Le recordaremos al Sevilla, por supuesto, antes de que acabe el vídeo, se lo voy a recordar ya, que no se me olvide, antes de ver el jugador destacado del Borussia, que se va a enfrentar de nuevo a Adeyemi, que fue una locura el año pasado contra el Salzburgo y que esta vez está en el Borussia. Hablando de los últimos partidos del Borussia, viene de perder 3-2 contra el Colonia, contra el Col, y viene de dar también muy buena imagen en Champions League. El City, el todopoderoso City, no pudo superar al Borussia hasta el minuto 80, en este caso porque 2 goles tanto de Stones como la genialidad, la acrobacia de Erling Braut Haaland, que le dio la victoria. Estamos hablando de que el Borussia jugó fuera y plantó muchísima cara, ahora juega fuera, juega también en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero va a ser un partido para ellos incluso un poquito más sencillo que el Manchester City, porque el City le metió 0-4 al Sevilla. Así que el Borussia y los equipos alemanes habitualmente mostrando una imagen diferente de la que muestran en Liga a la que muestran en Champions, aunque en Liga hay que decir que no va del todo mal, son 5 victorias y 3 derrotas en 8 partidos, no está marcando mucho para ser el Borussia Dortmund, solo 11 goles y 10 recibidos, está recibiendo mucho, está pasándolo mal en defensa con 15 puntos, está a 2 puntos del liderato que ocupa el Unión Berlín. Hay que decir que el jugador destacado incluso ha sonado en las últimas semanas para el Real Madrid, que es Jude Bellingham, el joven jugador de 19 años, inglés, el mediocentro que tiene una llegada brutal, que es un jugador de alta calidad, que es un jugador que, como digo, toca mucho área grande y que tiene gol. En Champions lleva 2 partidos, 2 goles, en este caso en la Bundesliga simplemente lleva una asistencia y en la Copa Alemana lleva un gol en un partido. Así que vamos a ver al joven jugador inglés que pretenden los grandes equipos de Europa, en concreto el Real Madrid está detrás de él y que seguramente cueste bastante dinero. Estáis viendo en este caso en Transfermarkt que tiene un valor de 90 millones de euros, es una absoluta locura. El enfrentamiento de Borussia y Sevilla, ya se han visto las caras en Champions League y de hecho también les recordaremos a los aficionados del Sevilla que no fue bueno para ellos porque fue en octavos de final en la que Erling Braut Haaland hizo una de esas actuaciones memorables, marcando un doblete y clasificando a su equipo para cuartos de final, precisamente en casa del Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y que perdió la eliminatoria finalmente en esos octavos de final de la temporada 2021, hace realmente poquito. Así que en la previa no tenemos convocatoria del Sevilla todavía, en esta previa de Sevilla-Borussia, yo lamentablemente, como está la situación, es que no te da para pensar de manera positiva. En la última cita de Jule Lopetegui, le voy a dar derrota al Sevilla. Así que vamos a hablar del resumen que sé que os gusta. Vamos a resumir estos encuentros, en este caso, tanto de Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid y Sevilla. Primero empezamos por el Atlético de Madrid. Hemos dicho que tiene un partido muy complicado, en un grupo muy apretado. Se enfrenta al Brujas, el Atlético de Madrid, y le doy un empate. Creo que el Atlético de Madrid va a salir conservador, sobre todo a no perder, que es algo habitual en el conjunto del Cholo Simeone. Por parte del Barça se enfrenta al Inter, partido clave tanto el de esta semana como el de la semana que viene. Si el Barça logra ganar los 2 partidos, estará clasificado para octavos de final y creo que va a ganar en este caso en el Giuseppe Meazza. Así que victoria para el Barcelona. Hablando del conjunto del Real Madrid y del Sevilla, los 2 partidos del miércoles, empezamos por el Real Madrid, que es líder de grupo, se enfrenta al segundo, el Shakhtar Donetsk. Victoria para mí, sencilla frente al equipo ucraniano. Y por parte del Sevilla le hemos subestimado, quizás, pero voy a darle derrota al Sevilla en el último partido de Julen Lopetegui. Así que ese sería mi resumen de esta Champions League. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido el vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir en el canal de YouTube, le dais al botón de follow y apoyáis un montón al canal, en twitch.tv/jabatete, en la que también podéis seguirte totalmente de manera gratuita, y por supuesto en las redes sociales, Instagram y Twitter, jabatete_YT, y en TikTok, donde tenemos contenido especial y exclusivo, @jabatete, me podéis ver ahí. Así que muchísimas gracias por todo, os leo en los comentarios, en los likes, en lo que queráis. Así que chao, chao, chao.